Hola amigos, primero que nada les debo una disculpa por lo mucho que tardó en producirse este video, no encontraba un buen tema del cual hablar y el video que ya tenía en progreso no me convenció, así que después de una lluvia de ideas, después de pensarlo un poco, se me ocurrió hablar de este tema, el cual quizás a más personas que solo a mí les interese, espero les guste. Sin más dilación, dentro video. Bueno, si ustedes cliquearon en este video, es porque seguramente saben o tienen una idea general del breakcore, un género musical que estos últimos años tuvo un resurgimiento, vaya, bastante raro e incluso decepcionante diría yo. Para el público que no sepa, el breakcore es un subgénero de la música electrónica que se caracteriza por el uso de breakbeats de batería, que suelen lopearse o cambiar conforme avanza la canción, junto a un uso de samples de todo tipo y de todas las fuentes posibles, todo esto tocado a beats por minuto bastante altos, por ejemplo hasta 160 beats por minuto, siendo estas las características que más definen al género. Y tú me dirás: Oye güey, pero si el breakcore es un género que nunca tuvo características muy definidas y gracias a él existen otros subgéneros Pues sí, no te falta razón, ya que el género desde sus inicios se manejó así, solo que claramente hay géneros que se le asemejan y no es sorpresa, pues podríamos decir que el género nació gracias al drum and bass, jungle y el hardcore, específicamente de los años 90. Y es que hay una clara distinción entre no tener características claras, a convertir a este género en algo que desde un inicio nunca fue. Conforme pasó el tiempo este género sorpresivamente mantuvo muchos de sus elementos con los que comenzó, al grado de que me atrevo a decir que el género se terminó haciendo de un sonido agresivo y caótico, pero que contaba con una estructura, uso de samples y esencia bastante marcada, tal así que algunas obras rayaban en territorio de Plunderphonics o ser Intelligent Dance Music. Y esto por sí solo no es malo, ya que muchos de estos artistas nunca fueron con la bandera de "todos mírenme, solo hago breakcore y ninguna de mis canciones pertenecen a algún otro género musical". Todo esto que mencioné antes me lleva a hablarles de los subgéneros más populares creados con base al breakcore, y que hoy en día contribuyen a que el género carezca de una identidad sólida. Lolicore. Ay ay ay, ¿cómo hablar bien de esto cuando su propósito principal se perdió desde sus comienzos? No trataré de hablar bien de este, ya que me gustaría aclarar que desde su concepción este género entre comillas, fue creado con la intención de burlarse de aquellos usuarios de 4chan que se autodenominaban lolicons, casi una forma de burla directa a toda la comunidad otaku, una mezcla de música inaudible y poco disfrutable. Los orígenes de este género se le adjudican más al artista Onomatope. Con su álbum llamado Anicore, las canciones entre comillas son openings de animes populares de la época, y otras canciones influyentes de la cultura japonesa, con elementos del breakcore pegados por encima, además de la notoria distorsión en los elementos de la canción, ya sea en los samples o en los breaks o kicks, muchas de estas grabaciones acercándose también al subgénero del noise. En un todo, el género fue creado con intención satírica, entregando al usuario que lo vaya a escuchar, preferencialmente a un otaku o lolicon, un álbum que trata de exagerar los aspectos de las openings o música japonesa en general, y como era de esperarse, todas estas portadas suelen incluir a personajes de anime femeninos que estos mismos usuarios llaman lolios por sus características de parecer o ser menores, algo que los deja como pedófilos depravados por si me lo preguntas, siendo que algunos artistas como Lolicid usaban imágenes de índole sexual sobre estos personajes, lo cual me parece bastante irónico y estúpido, ya que lentamente algunos artistas evolucionaron a ser lo que estaban satirizando con su trabajo, y por mucho tiempo no pasó de ser solo eso.
Tiempo después, muchos artistas que comenzaron haciendo música bajo este nicho, se terminaron alejando en un intento de dejar de ser asociados a él, artistas tales como Goresit, el cual no pudo escapar del todo, hasta el día de hoy es de los nombres que más saltan a la boca cuando se habla sobre este género musical, ya que él por mucho tiempo fue de los que más en serio se tomaron todo esto y llevaron el lolicore a un extremo de ser música refinada y escuchable, pero obviamente sin deshacerse de las influencias y bases que tenía. Al día de hoy sigue publicando música, pero ya casi nada de esta es lolicore. Caso similar sería el de CDR, un artista japonés que se encuentra lanzando música desde el año 1999 y bajo distintos alias. A él se le adjudica el ser de los primeros artistas junto a Onomatope, la bajo el alias Gunslinger R y en formato de cassette hizo el álbum Girls and the Guns, siendo su primer trabajo de este género. Él ya tenía Acid y el Noise. Hasta el día de hoy se le ve esporádicamente publicar canciones del género lolicore en su Bandcamp y SoundCloud, pero ya no comprenden tanto dentro de su catálogo musical como antes lo hicieron. Dicho todo esto, queda más que claro que muchos de estos artistas poco a poco cayeron en cuenta que había degenerados dentro de las personas que hacían esta música, y que la percepción pública de mal gusto y cuestionable que ya tenía por encima este género musical no era un gran beneficio, pues bien si tenían un séquito de fans, no era lo mejor por lo cual ser conocido, y por esto mismo decidieron cambiar estilos o simplemente hacer breakcore, gabber o dance por nombrar algunos ejemplos. Al momento de hacer este video, cabe dejar en claro que este tipo de música sigue siendo producido y no se ve ni de lejos que vaya a parar pronto. Rectifico que la verdad es repelente y algo asqueroso los contenidos que rodean y conforman este género o las propias personas que hacen este tipo de música, ya que algunos lo hacen aún en forma de burla, cuando otros se lo toman en serio y ellos mismos son consumidores de este tipo de material. No apoyo este género, ya que muchas de las canciones no suelen ser tan distintas y casi todos los artistas quieren ser un copycat de Goresit y como no, casi todos son unos headlords. Este último punto es algo que también debo de hablar, y es que seré parejo, la verdad es que la comunidad que rodea al breakcore y sus subgéneros tienen este elemento en particular, y no está de más discutirlo. Los edgelords y lo controversial, diría que estas dos cosas van de la mano y son sinónimo del breakcore. Muchos artistas, por no decir que todos, recurren a usar temas polémicos, absurdos e inapropiados como foco de su trabajo e identidad. Ejemplos claros de esto hay desde los comienzos del género. Tenemos a Alec Empire, un artista que en mayor parte de sus trabajos muestra una gran agresividad con la estética de su música, el sonido y su propia identidad artística, siendo que tiempo después él formaría la banda llamada Atari Teenage Riot, uno de los iconos más prominentes y conocidos dentro del mundo del digital hardcore y el breakcore por igual. La agrupación en cuanto a estética y temas era un poco más orientada al movimiento punk y comentario político, sin dejar atrás los tintes de violencia y destrucción que pregonaban en sus letras de las canciones y en algunos videos musicales. Este al menos para mí es uno de los ejemplos más ligeros de edgy que se presentan dentro de esta subcultura, ya que si vamos más al presente, nos podemos topar con figuras tan prominentes, pero al mismo tiempo con decisiones artísticas cuestionables o extrañas, muchas veces hechas solo con el fin de choquear y incomodar al oyente, pero hay que dejar claro que límites son límites, y no siempre se deben cruzar. Como ejemplo de esto usaré a Aaron Funk, mejor conocido como Venetian Snares. Él, sin exagerar, es una figura muy importante y prominente en el breakcore. Muchos de sus álbumes son icónicos y es imposible escuchar este género sin saber quién es, o de haber escuchado sus trabajos por lo menos una vez. Personalmente es de mis artistas favoritos, pues es que la verdad sus trabajos son impresionantes y muy buenos, pero aquí dejo claro que no voy a defenderlo ni mucho menos. A Aaron
Aaron es lo suficientemente adulto y maduro como para darse cuenta que una cosa es ser un edgelord y usar temas polémicos para su música es una cosa, y otra es el usar temas polémicos mucho más delicados de lo normal. Así es, me refiero a ilustraciones que contienen a menores en situaciones sugerentes e hipersexualizadas o directamente muertos. Esto lo cometió 2 veces, la primera con su álbum Horse and Goat, que en su mayoría se distribuye con un cover negro, debido a los contenidos del mismo. Y por otro lado tenemos el cover del álbum Find Candace, el cover siendo una referencia al monstruoso caso de Candace Newmaker, una niña que durante una sesión de más de 60 minutos de terapia de acoplamiento, fue sofocada con una franela, mientras que 4 adultos la impedían de respirar o realizar algún movimiento, resultando en su muerte. Me parece atroz que se le falte el respeto de una forma tan horrible a una menor de edad que murió en semejantes condiciones, el ser dibujada muerta, no tengo palabras para siquiera describir mi disgusto. El cover de estos 2 discos fueron hechos por Trevor Brown, un artista que con anterioridad también se había encargado de hacer covers similares para la banda White House, esta agrupación siendo tremendamente polémica y repudiada desde que se creó, ya que Peter Sotos, escritor y productor junto a William Bennett, no se dedicaban más que a hacer pasar a estos discursos de odio y rabia como música, teniendo como ejemplo de esto a Bird Seed, o peor aún, obras del propio Sotos, estando en un puesto sumamente horrible su álbum Buller's Market, un álbum que de música no tiene nada, es una compilación de testimonios y material relacionado al abuso, es nauseabundo y totalmente asqueroso tratar de pasar esto como arte, y no voy a tomar en cuenta a aquellos que dicen que el arte es horrible a veces y se debe de soportar. Como un dato nada curioso, Peter tuvo la brillante idea de imprimir en una de las páginas de su revista, nada más y nada menos que C.P., siendo arrestado por posesión de este material en una primera instancia. Con todo este contexto detrás, cuesta razonar o llegar a una pared lógica en la que Aaron pensó que pedirle a una persona que trabajó para gente así de degenerada, y que el mismo Trevor Brown con sus ilustraciones, que no me voy a molestar en mostrar por lo altamente gráficas y nada agradables que son, me parece arte hecho con toda la intención de ser material fetichista para pedófilos o enfermos. Simplemente es una decepción que un artista con tanta influencia haya sido lo suficientemente idiota o depravado como para incluir esto en sus portadas. Para cerrar este punto, solo me gustaría recalcar que el tratar de ser obscuro o diferente con tus trabajos musicales, no es inherentemente erróneo, y es que simplemente no hace falta tener mucho sentido común como para no darte cuenta del error en el que caes, al creer que material como el abuso infantil puede ser visto como arte o siquiera un tema abordable, ya que para mí si estos temas no se abordan de una forma muy profesional y seria, no es algo de lo cual te puedes colgar para crear arte, y menos de una forma tan depravada. Un trabajo con otro tipo de temas quizás pueda caer más en lo interpretativo o como simple trabajo con valor de shock, pero repito y no me cansaré de decirlo, para todo hay límites, y si están ahí es por algo. Ahora, creo que este es el tema que más rabia y quizás inclusive algo de molestia me causa, y es que no voy a hablar de forma positiva de este individuo, ya que me parece que sus aportes al breakcore son deficientes y casi basura, y me gustaría ahorrarme los comentarios acerca de su persona, ya que este individuo tiene bastante cola que le pisen, no trajo nada bueno a la comunidad de artistas y personas fans del género. Estoy hablando ni más ni menos que de Sewer Slut, un artista transgénero, que también va bajo el alias de June y Junko, su nombre real se especula que es Ethan Lewis. Llegué a escuchar a este artista con anterioridad pero de verdad, tiene un catálogo lleno de canciones basura que se autodenominan como breakcore, cuando a duras penas llegan a ser atmospheric drum and bass y están más por el lado de ser noise, y uno bastante malo por cierto. Son canciones mediocres a más no poder que se sostienen solo por los tópicos que abordan, mayor parte de los samples, covers, y temas generales de su música tienen que ver con cosas bastante desagradables.
Se debe de entender que Ethan cometió en el pasado y en su tiempo como artista bajo el seudónimo de Sewere Slut cosas muy cuestionables y repudiables. En su Twitter se dedicaba a hacer de hechizo posting bastante estúpido. Se nota que siquiera pensaba estas cosas y lo hacía más por el simple hecho de ser edgy y hacerse el profundo o interesante. Él también no tuvo reparo en difundir contenido más 18 de su avatar, siendo que este arte tenía fetiches tales como el lolicón y el futa, un asco horrible. También cabe recalcar que varias veces hizo comentarios a su adicción a la pornografía de forma descarada. En su servidor de Discord, se dedicaba a compartir imágenes de sus muslos, haciendo comentarios acerca de su peso y del tamaño de su miembro, además de claro está, comentarios muy incómodos y inapropiados. Esto se vuelve aún peor si consideramos que en Discord una gran mayoría de los usuarios son menores de edad o adolescentes, expuestos a este tipo de comportamientos, de alguien que creen es una persona a la cual admirar por su trabajo. Si vamos por el lado de sus álbumes, son la basura más pretenciosa y edgy por solo ser edgy que he visto. Algunos de sus trabajos como el álbum Don't Be Afraid of Dying contienen múltiples referencias al caso de Junko Furuta, una joven japonesa que sufrió lo peor a mano de 4 alumnos de la escuela a la que asistía. Esta fue abusada, torturada y finalmente asesinada, para ser encontrado dentro de un bidón, un caso totalmente aberrante y horrible. Investiguen bajo su riesgo si así lo desean. Mi punto con esto es que las referencias no sirven ni de forma reflexiva o como tributo o algo, es material que fue incluido ahí solo por morbo de parte de Ethan. Imagina que un familiar tuyo muere y hay registros de esto en internet y periódicos, y de la nada un enfermito sin nada mejor que hacer decide obsesionarse con el caso y lo usa para su música de una forma tan deliberada. Debe ser una falta de respeto enorme. Siguiendo en el tema de sus álbumes, más de uno tuvo como cover materiales relacionados al abuso infantil y la sexualización de los mismos. El álbum Starving Sluts Always Get Their Fix tiene como portada una ilustración que contiene a personajes considerados lolis en situaciones altamente sexuales y asquerosas, y uso este como el primer ejemplo ya que en Spotify ese cover solo está tapado por manchas moradas que tapan las partes más visibles de la ilustración. Para su single Cyber Yalir Runa utiliza una ilustración del personaje Lain Wakura realizando sexo oral, no dejando pasar por alto el hecho de que este personaje es menor de edad. En el álbum Child Sacrifice se muestra sin censura y descaro alguno el cadáver de un menor, simplemente aberrante. No hay siquiera forma de expresar el asco que me dan los trabajos de este sujeto. Es indefendible y me parece una completa idiotez que personas que aún se consideran sus fans tratan de hacer la gimnasia mental de defender a una persona que claramente está mal mentalmente y no es alguien al cual idolatrar o seguir. Como últimas palabras acerca de este sujeto antes de continuar al punto siguiente, les pido de forma amable que por favor dejen de apoyar a este usuario. Es una persona muy despreciable y patética que solo se valió de cometer errores varias veces y usar como un escudo irrompible el hecho de ser trans, y cuando esto no servía, su as bajo la manga siempre fueron las amenazas de quitarse la vida. Al día de hoy continúa haciendo música bajo el seudónimo de Sintoni. Encarecidamente les repito que reflexionen si vale la pena escuchar o defender a alguien que hace música tan mediocre y que hizo más daño que bien en su tiempo en línea como una figura pública. La mancha que este individuo dejó en la comunidad del breakcore es una que la verdad se pudo evitar desde un principio, pero bueno, se le dio la relevancia no merecida a este tipo, y gracias a eso estamos en la parte de la historia en la que cualquier canción con una main break en ella o algún break de batería ya es considerada como breakcore, cuando se necesita mucho más que eso para llegar a ser una canción de este género. Sewere Slut a lo mucho llegó a producir lolicore y atmospheric drum and bass, con elementos de la música noise. Todos aquellos que le empezaron a llamar depresive breakcore a este tipo de música es gente que en su vida han tenido más contacto con estos subgéneros. Una cosa es no saber qué género es algo y la otra es hacer mislabeling de forma deliberada. No hay necesidad de crear nuevos subgéneros de música cuando ya están dentro de uno que existe, y desde hace años.
Es tal el grado de desconocimiento que artistas como Machine Gun, Fentanyl o Goresit sean considerados como artistas que únicamente se dedican al breakcore, cuando su sonido en su mayoría se acercan más al hardcore, el gabber y el footwork. No niego que tienen uno que otro trabajo que sí es breakcore, pero es una cantidad muy pequeña como para poder considerar que artistas así son exponentes del género. Todo esto contribuyó a que el breakcore hoy en día haya perdido un pedazo enorme de su identidad, y que pocas personas sepan diferenciar de forma correcta del breakcore a esta música que pregona serlo, pero no lo es, y que difícilmente va a poder volver a su antigua gloria. Varios artistas old school del breakcore siguen haciendo música, pero simplemente quedaron en las sombras de estas personas, que tomaron sus lugares de forma injusta. Al día de hoy no es difícil toparse con el 10º clon de Seger Slut. Hay varios. Tales son, Used Kunt, Tokyo Pill o Vertigo Hawaii por nombrar algunos. Son artistas claramente influenciados por esta supuesta nueva ola del breakcore entre comillas. Es patético tratar de continuar el legado de un artista que apenas tenía mérito, y eso dentro de otro género musical que no era este. Antes de acabar y concluir, solo quiero que juzguen por ustedes, les pondré solo un ejemplo, y quiero que me digan si se supone que esta nueva ola de música puede ser catalogada como breakcore. Para finalizar, solo me gustaría decir que este video no tiene intenciones de atacar a algunos de los artistas mencionados, pues son personas que a día de hoy siguen haciendo su trabajo y de buena forma. Simplemente es el hecho de cómo han dañado de una forma negativa al nicho del breakcore. Es un poco desmotivante saber que son pocos los artistas que continúan a hacer un breakcore con la esencia y el sonido del previo al que Seger Slut estableció, y lo hiciera ver como algo distinto a lo que era. Se convirtió en la cara pública del género por una misconcepción popular que hasta el momento no parece irse o ser aclarada, y no se puede hacer más que corregir este pensamiento y mostrarles a estas personas que son nuevas en este género como en verdad se escucha. No está de más darle una oportunidad a lo que en sus inicios y en pasado fue. En algún momento, en algún lugar, el breakcore tendrá su gran resurgimiento, estoy más que seguro de ello. Sin más que decir, les mando muchos saludos y agradecimientos a aquellos que me siguen y apoyan mi trabajo. Fui Morningstar, hasta luego.